Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Estamos en este nuevo viaje misionero que comienza con el versículo 23 de este capítulo 18. Hoy queremos centrarnos en Apolo, que es el nuevo colaborador de Pablo. Esto lo encontramos principalmente en el versículo 24. Desde aquí comienza una nueva narración que va hasta el final, hasta el versículo 28. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente y conocedor de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu apasionado hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Áquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron una carta a los discípulos para que lo recibieran. Cuando llegó, fue de gran provecho a los que habían creído por medio de la gracia, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de la Escritura que Jesús era el Mesías. Bueno, entonces así nosotros estamos encontrando en esta narración muy interesante que va hasta el versículo 28, del 24 al 28, la figura de Apolo. Apolo, que es el nuevo colaborador de Pablo. Tercer viaje San Pablo a Aberiyuhuma con este personaje que llega justamente a Éfeso, un judío llamado Apolo. Él es originario de Alejandría y tiene ciertas características, ¿verdad? El versículo 24 nos habla que mientras Pablo todavía estaba de viaje hacia Éfeso, un creyente judío llamado Apolos llegó a esa ciudad. Lo primero entonces que nos dice en esta introducción de esta narración es presentar la figura de Apolo que llega a Éfeso. Pablo aún está en camino hacia Éfeso. Era un hombre, dice, y tiene algunas características importantes, elocuente y bien versado en las Escrituras. Y estos son personajes muy interesantes, ¿verdad? Porque así como Pablo también. Pablo en realidad conoce demasiado bien, es de la escuela de Gamaliel. Y entonces,
cuando se confronta con lo que ellos le llamaban el camino. Así le llamaban a estos primeros cristianos, o mejor dicho, ellos se autodominaban así. Somos los que estamos en el camino. El entender el Antiguo Testamento, el interpretar el Antiguo Testamento de acuerdo a las promesas de Dios y cumpliendo ya en la vida de Jesús. Lo esencial y lo fundamental entonces en el camino es entender la realización del plan de Dios, pero en la persona de Jesucristo. El camino. Bueno, pero claro, después nosotros sabemos que a los cristianos se les llamará cristianos, seguidores del tal Cristo, ¿verdad? Que ya hemos visto también, porque como ellos seguían a Jesús de Nazaret y decían que Él era el ungido, entonces a cristianos fuera, ¿verdad? Esto que le siguen al tal, para ellos, porque para los judíos Jesús no era el Mesías, evidentemente, y entonces dice a cristianos fuera, esto que le siguen al tal Cristo, al tal ungido, ¿verdad? Bueno, y así entonces le tenemos también a este Apolo, dice que era una persona elocuente y muy versado también en la Escritura, que sí que se acuerda desde el Antiguo Testamento, o mañana ponágico ahí, o le ponágico ahí, hoy cuágico ahí, evaloye, bebejina, evaloñeja, anoina. Acuerda que hoina, pemesiara, pues cueria, lleva, o anoina, hoy cuásico ahí, o umapa, tapando hoy, veteri. La visión que tenía el judaísmo, ciertamente, del Mesías, era de un Mesías guerrero, era de un Mesías de armas tomar, era un Mesías que fuese como David. Sin embargo, ellos le están presentando a un Jesús totalmente diferente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, hoy con la palabra del Señor reflexionamos en este viernes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, cada vez más adentrándonos en nuestro camino de santidad. Allá ven ustedes, allá hacia la segunda parte de todo este caminar cuaresmal. Yahendú a través del profeta Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. Así habla el Señor: vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle: borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos nada de Dios nuestro, ni diremos a las obras de nuestras manos así, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Entonces, queridos amigos, ¿verdad? Así continúa esta palabra del Señor, pero la primera partecita nos llama la atención, porque o mejor dicho, confiamos en seres humanos, confiamos en la potencia, en este caso era la potencia de Asiria. Acuerda la de Salvata, ñandeña peipo hueve allá bañas en dutas allá etamba epa allá yapota ma epa acuerda iñandí apeisa ñande yajata en acuerda. Eso es, queridos amigos, lo que nosotros muchas veces hacemos lastimosamente. Ñaimo ala de afuera la ñande salvana, tanto económicamente como incluso en las cuestiones culturales. No sé yo qué ñande yapona. Paraguay y potá con ñande mante yapota.
pero upeana, ñande bachiotana. Upeana, entonces ñande yaikiana. Algunos te dan becas para que vayan a estudiar afuera. Oye, pues nada, ya lleva, doña forma a mí. Pero no, queridos amigos, ya invertí en la educación con honestidad en nuestro pueblo y en nuestra gente. Ya poponala, ya pona, a ver, ya está el resultado. Pero ñande naña hendusei y se coabe ñande palabra de Dios y ñande naña hendusei ñande yara y ñande allá y coñane acá. ¿Por qué? Porque tenemos otros intereses. No tenemos los intereses de Dios que se manifiesta en el pueblo, en la gente. A ver entonces a tiempo de conversión. Tercera semana, imagina. Ya pueden ir ya poponana las cosas ñande yara ñande. Que exista verdadera resurrección en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra educación. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa recibió en audiencia a los participantes de la conferencia internacional Mujeres en la Iglesia, Artífices de Humanidad. En esta ocasión, quiso subrayar su papel esencial en la fe. Francisco pidió ayuda para leer el discurso que había preparado. En su mensaje hizo referencia a la capacidad única de amar de la mujer. Dijo que en tiempos de guerra, la contribución femenina es más indispensable que nunca. El pontífice hizo una llamada de atención a un tipo de injusticia que muchas mujeres enfrentan alrededor del mundo. C'è una forma grave di discriminazione che è proprio legata alla formazione della donna. Essa è infatti temuta in molti contesti. Ma la via per società migliori passa proprio attraverso l'istruzione delle bambine, delle ragazze e delle giovani, di cui beneficia lo sviluppo umano. El Papa finalizó la audiencia impartiendo su bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525.
Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer. Decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver. Mas lo esperaba, aun cuando él estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. No solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner. Y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole: yo que siempre fiel te he servido, sin ningún mandato desobedecer, y nunca esto he podido merecer. Y el padre decía: hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. Él lo esperaba. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 18, versículo 24. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente y conocedor de las Escrituras. Esto es lo que a nosotros nos habla de una manera muy interesante de este personaje, porque era muy versado, dice, en las Escrituras. Es evidente que Apolo era un seguidor de Jesús, entonces.
por la manera en que Lucas lo describe. Vaya, Lucas había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido en el camino del Señor. O sea que ya está versado sobre este camino, sobre esta propuesta del Evangelio de Jesús. Y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Y eso justamente nos dirá en el versículo siguiente, ¿verdad? O sea, en el 18:25. Había sido instruido, dice, en el camino del Señor. Y con espíritu apasionado hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús. Bueno, hasta ahí entonces, para darnos a entender que Apolo, la ecu omoñe por una moina, hoy cuamagina, hoy hindumagina, hoy homa peñan de yarara buicueria lleva, y por eso aquí nos está diciendo que conocía muy bien, enseñaba con mayor exactitud, o sea, todo lo que podía, todo lo que él conocía, mirando también, entendiendo, escudriñando ciertamente el Antiguo Testamento, así como hace Pablo. Pablo dice que se va a Arabia y comienza a reflexionar en Yamindú, pero ¿desde dónde? Y él hace también la misma cosa, así como está sucediendo aquí con Apolos, ¿verdad? Es decir, está mirando el Antiguo Testamento como promesa, en la persona de Jesús. Y desde esta meditación tan importante, ellos comienzan a entender pealañan de yara o prometeba que a pealañan de ya imagina hoy coma pejeco bebé en la vida de Jesús. Ya ha sucedido entonces todo lo que Dios había prometido a su pueblo. Y esta es una de las características de este personaje, de Apolos. Con todo, solo conocía el bautismo de Juan. Esta es otra característica. Se dan cuenta que como él es una persona, un hombre elocuente y conocedor de las Escrituras, entonces él comienza a reflexionar, a mirar, a ver, a entender, a conocer. Bueno, él lo añade. Va ella, Yagüero Guatata Ñandea lleva, Peje iba de Cueveñan de Yara, Antiguo Testamento, Peje iba de Cueñandeo y Cotaja, es decir, las promesas. Hago Angatu y Comagina es la realización. Peñan de Yara de Coebe, es decir, en la figura y en el accionar de la vida de Jesús. Aquí entonces está todo el centro, todo el caracú de lo que es, queridos amigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para dar a entender que esto es lo que Dios había prometido y esto se ha realizado en la persona de Jesús, y por lo tanto de aquí nacerán los seguidores del Cristo. Y de ahí entonces, por una parte, como ellos se autodenominaban, era el camino. Y por otra parte también el nombre que le dieron. Eso fue justamente en Antioquía, ¿verdad? Que por primera vez le llaman a los seguidores del Cristo. Cristo viene a ser el nombre teológico de resurrección de Jesús de Nazaret, ¿entienden? Yeshua, que es el Salvador, el Kyrios, que es el Señor, el Cristo, el ungido, el Mesías en síntesis. En él se está realizando lo que Dios ya había prometido entonces a su pueblo. Pero después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, Apolos conoció a Jesús durante la vida terrenal del Señor, pero debió de haberse distanciado de la zona. Probablemente regresó a Alejandría antes de los acontecimientos de la Pasión y el Pentecostés. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. No desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Francisco celebrará una liturgia penitencial el viernes. Irá a una parroquia de Roma donde confesará a algunos fieles. Hace unos días, cuando Monseñor Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, vino aquí y me propuso esta iniciativa con la presencia del Papa, por supuesto, la acepté con gran placer, porque tener aquí al Santo Padre es algo maravilloso para nuestra comunidad. Sobre todo porque rezaremos juntos con él ante el Señor y pediremos perdón al Señor juntos como comunidad. Las dos cosas básicas de la vida cristiana, adorar al Señor y pedir perdón. Este año el Papa viajará a poco menos de 3 kilómetros del Vaticano. Será una iglesia construida en 1952, la parroquia de San Pío V. Allí el Papa participará en la iniciativa 24 horas para el Señor y escuchará algunas confesiones. Serán 10 las personas que se confesarán, 5 elegidas por nosotros, de nuestra comunidad, y 5 elegidas por el Dicasterio para la Evangelización. He intentado elegir a personas que necesitan ánimo, que quieren volver a su camino después de una situación difícil o simplemente porque sienten la necesidad de reconciliarse. El padre Donato señala que la iglesia tiene capacidad para unas 600 personas, pero ha habido más solicitudes que plazas disponibles. También dice que esta iniciativa es importante porque se basa en algo que el Papa ya pidió hace unos años. Con le porte aperte, siempre.
le chiese, le parrocchie, le istituzioni con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei. Cuando lui parla di chiesa in uscita, Cuando el Papa habla de la Iglesia en salida, es el primero en hacer este gesto de salir del Vaticano y encontrarse con una comunidad, aunque sea por poco tiempo, pero es bonito que se haga en un ambiente de oración. Rezar con el Papa ante el Señor refuerza nuestra unidad en la Iglesia, con el Señor y con el Papa. Francisco solo estará presente al principio, el 8 de marzo a las 4:30 de la tarde, pero esta iniciativa continuará durante 24 horas completas. La idea es que en todo el mundo las parroquias que puedan imiten esta iniciativa para promover el llamado Sacramento de la Reconciliación. Descubre la magia de la música en una noche única con Marichel Sinfónico, acompañada por la Spirit and Sound Orchestra y la increíble participación de Marichel y Luis Alfredo Díaz, sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sumérgete en un viaje musical que fusiona la elegancia de la Spirit and Sound Orchestra con el talento incomparable de Marichel y la emotividad de Luis Alfredo Díaz. Disfruta de un repertorio que abarca desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas, creando una experiencia sinfónica única. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche llena de emociones y melodías cautivadoras. Marichel Sinfónico. Sábado 9 de marzo, 20 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane. No se lo pierda. Jesús está aquí. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yara Ñe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Sobre todo subrayamos el versículo 24. Pero aquí estamos dando las características porque hasta el versículo 28 que nosotros tenemos aquí en este capítulo 18, del 24 al 28, nos va describiendo quién es este Apolos. Ahora, nosotros aquí tenemos la explicación, ¿verdad? Sobre todo por qué Áquila y Priscila lo instruyen con más precisión, porque justamente dice que él había sido todavía, como nos explica aquí, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Él había sido entonces instruido simplemente todavía en esto. Solo conocía el bautismo de Juan. Bueno, aquí entonces quiere decir que hay una novedad. ¿En qué va a consistir el bautismo que trae Jesús? Por lo tanto, Priscila y Áquila lo instruyeron con más precisión, aunque podía mostrar con las Escrituras que Jesús era el Mesías de Israel. Hecho 1:28. Apolos necesitaba ponerse al día con los desarrollos del cristianismo desde el ministerio de Jesús. Son características muy lindas que nos van diciendo y nos van hablando del personaje, en este caso de Apolo. Pero porque las imaginan de la haeoyoñe punuana, oñamindu uana, oikuana, pero iguasusha lleva. Oye, cágina. Oye, te pecágina, o vea un mañana, ya llevamos sanambi, y así también. Pero ya te pecá, y entonces nosotros miramos en la figura de Apolos, que está mirando y que está queriendo entender. La peña de Yara lo instruyen entonces con más precisión, decíamos, y así él puede mostrar de las Escrituras todos estos elementos. Ahora, Áquila y Priscila hicieron más que todo esto en la vida de Apolos. Con los otros creyentes de Éfeso, le dieron una carta de recomendación dirigida a la iglesia de Acaya. Esto lo encontramos en Hechos 18:27, lo que permitió tener un ministerio eficaz en Corinto. Desde aquí, esto es lo que les permite tener, dice, un ministerio eficaz en Corinto. Entonces, ¿qué sucedió aquí después cuando Pablo va a llegar a Éfeso? Y bueno, Pablo, que llega a Éfeso, ya lo vamos a encontrar en el capítulo 19. Pero cuando allá esa mita lleva a mindu uimita, ñamañabeta, evan la heisea ñandejina, desde este seguimiento que está haciendo Apolos, pero él, desde su propia reflexión. Igualito que Pablo, ¿verdad? Porque nosotros ya hemos hablado bastante de Pablo y hemos visto esta figura extraordinaria, esta figura que se ha formado como fariseo, pero él es fariseo, sino que profundamente
como un estudioso, como un conocedor de la palabra de Dios. Entonces estaba haciendo la unión y estaba haciendo la síntesis con el cristianismo. Ahí coño por una vez en dúo, esa, lleva, va lo y coagina, a pedaje oye bueno perseguir. Pero de esta persecución nos damos cuenta que Pablo también opillado joven, va lo y coa. Entonces va diciendo qué sucede aquí. ¿Por qué algunas cosas van teniendo mayor fuerza y otras van perdiendo fuerza? Y en esta reflexión, para entender qué es lo que le da la fuerza, ¿verdad?, a estos seguidores de Jesús, el camino, o también como nosotros le llamamos, ¿verdad?, a estos que comienzan a indagar, a profundizar, a experimentar y que quieren conocer. Eva peñan de Yarala o Uruguay cuñante. Eva peñan de Yarala o Jeruremia Ginañante. Y eso lo iba sucediendo con ellos también, ¿verdad? Y se nota muy desde el principio, ¿verdad?, de este camino que está haciendo tanto Pablo por una parte, pero aquí en este caso Apolos también. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la cuarta palabra clave en esta oración, corazón, que en hebreo a veces se pronuncia levav o con mayor frecuencia de manera más breve, lev. Ahora, diferentes culturas a través de la historia han tenido diferentes conceptos de cómo funciona el cuerpo humano. Y esto también es cierto de los antiguos escritores israelitas de la Biblia. Ellos sabían que el corazón era un órgano en el pecho que sostiene la vida. Hay una mención de un ataque al corazón en la Biblia, cuando se le pasó el vino a Nabal y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Pero los autores bíblicos hablan acerca del corazón de muchas otras maneras que podrían parecer extrañas para los lectores modernos. Y esto es porque estos israelitas no tenían concepto del cerebro ni ninguna palabra para él. Ellos se imaginaban que toda la actividad intelectual del hombre tiene lugar en el corazón. Por ejemplo, en la Biblia, tú sabes con tu corazón. Tu corazón es donde entiendes y haces conexiones. En el libro de Proverbios, la sabiduría mora en el corazón. Y tu corazón es lo que usas para discernir entre la verdad y el error, como lo hizo Salomón cuando fue rey. Así que el corazón es donde tú piensas y le encuentras sentido al mundo. Y ahí es donde haces más cosas. En la Biblia, el corazón es donde sientes las emociones. Sientes dolor en tu corazón como Ana cuando no podía tener hijos. De hecho, la frase un corazón roto viene del hebreo antiguo bíblico. También experimentas temor en tu corazón. Tu corazón puede derretirse o estar angustiado. Tu corazón puede incluso estar deprimido. Pero entonces, por el otro lado, tu corazón es donde experimentas gozo. En hebreo, estar feliz es estar bien de corazón o tener un corazón con gozo. Así que el corazón es el generador de vida física. También es el centro de tu vida intelectual y emocional. Y hay más. En el hebreo bíblico, el corazón es donde tomas decisiones motivadas por tus deseos. Así que David tenía en su corazón construir un templo para Dios. Tu corazón es donde se centran tus afectos. Se conocen como los deseos de tu corazón. Y si realmente quieres algo, vas tras ello. Como cuando Natán le dijo a David, vaya, haga todo lo que está en su corazón. Entonces, en la Biblia, el corazón es el centro de todo aspecto de la existencia humana. Como en el bien conocido proverbio, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El profeta Jeremías creía que el corazón de la humanidad estaba fundamentalmente roto. Él dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio.
¿quién lo comprenderá? Él había visto a toda una generación darle la espalda a Dios. Ellos empezaron a sacrificar a sus hijos como si eso fuera algo bueno. Esta es la razón por la que en la imaginación de los profetas hebreos, la única esperanza para la humanidad es la completa renovación del corazón humano. Moisés predijo que si Israel algún día iba a amar a su Dios, su corazón tendría que ser circuncidado. Lo que es una metáfora muy vívida y sorprendente acerca de remover el mal y la necedad del corazón humano. David, después de que cometió asesinato y adulterio, le ruega a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El profeta Ezequiel esperaba el día cuando Dios removería el corazón de piedra y le daría a su pueblo un nuevo corazón de carne tierna, lo que es muy similar a la esperanza de Jeremías de que Dios escribiría los mandamientos de la Torá en los corazones de su pueblo. Y eso nos trae de vuelta al Shema. Todos los días, el pueblo de Dios es llamado a dedicar a Dios todo su cuerpo y mente, sus sentimientos y sus deseos, su futuro y sus fracasos. Esto es lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' fuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' fuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde
vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo, pa' fuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este pasaje tan interesante, capítulo 18, que va del 24 al 28. Estamos hablando de Apolos, de estas características interesantes, como él se acerca a una persona estudiosa, una persona que está en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la palabra del Señor, entender hoy cuá sea llevamos esa peñan de Yara, la oye cuá caina ñandema esa pa o esa peñan de la pebra. Entonces hablamos de que Pablo, o mejor dicho Apolos, llega a Éfeso, originario de Alejandría. Él es originario de Alejandría, hombre elocuente y conocedor de las Escrituras. Eso nos dice el versículo 24. Miremos un poco porque él es originario. Era judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Alejandría. Era una ciudad situada en la parte norte de Egipto. En la parte norte, una ciudad de Egipto, y era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano del primer siglo. Del primer siglo. La ciudad más importante que encontramos aquí, desde esa parte, cerca de Egipto. Ahora, era el sitio de una biblioteca sin igual. Alejandría, ¿verdad? Era un lugar de mucha cultura, se nota una biblioteca maravillosa, sin igual en el mundo, y fue también reconocida como el centro intelectual de toda esa parte del mundo. Es decir, que Alejandría, en este sentido, Alejandro Magno, entonces siempre se compara un poco, y los nombres también que llevan, y así ciertamente era una ciudad muy rica, digamos, entre comillas, pero sobre todo también el aspecto de la misma cultura. Cuando nos habla de esta biblioteca para admirar, que en ninguna de estas ciudades del mundo podríamos reconocerla, o sea, tenerla, verla, utilizarla. Es decir, Alejandría, en este sentido, nos muestra su riqueza cultural y su capacidad entonces también cultural. Ahora, era el sitio de una biblioteca, como dijimos, que da mucha calidad al aspecto cultural de ese pueblo, de esa ciudad donde se encuentran sus habitantes. Era el sitio de esta biblioteca entonces. Además, era una ciudad que constaba con una población muy grande de residentes judíos. Ahora estamos entendiendo. Porque Alejandría es una ciudad allá en Egipto, una ciudad con influencia griega, ciertamente. Y ahora decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto, verdad? El problema es que al ser una ciudad también cosmopolita, que está sobre el mar, que tiene muchas relaciones, es una ciudad que tenía a muchos habitantes de la Judea. Y por lo tanto, nos sigue mostrando y nos sigue diciendo que Apolos
era un hombre elocuente, es decir, Iñecuá, Apolos, tenía una capacidad tal vez también así de síntesis, de mirar, de escuchar todo lo que decían los antiguos, es decir, todo lo que decían los padres, todo lo que decían los sacerdotes, los profetas, etc. Mañanos en Duponá y quien iba súper en Duponá, para luego entonces él también comenzar a transmitir. Un varón elocuente, la elocuencia es esencial para la vida del hombre, ¿verdad? Y entonces nos dice aner logoi, un hombre de palabras, un hombre elocuente. La palabra logoi, usada por Lucas, aquí es significado que Apolos era un hombre edificado, un conocedor, un equipado y un componente. Con estas características, él sería capaz de comunicar sus conocimientos con fervor, con lógica y con alimento. Entonces, todo esto nos muestra también a nosotros, ¿verdad?, cómo Apolos está dando algo para su comunidad. Daí como pues está mañana voy a ver, sino que hoy ya pues está sueño, pues no va a me la elocuencia, la lógica, el fervor. Estos son elementos importantísimos desde ese conocimiento que Dios le ha dado. Por eso estábamos comparando un poco también incluso con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo tiene ciertas características muy semejantes también a las de Apolo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.